Hay una historia con Facundo Cabral, decía Facundo Cabral, yo vivía en la misma casa de Borges, yo salí y volteé a la derecha y me fui para un bar, él salió y volteó a la izquierda y se fue para la biblioteca, él aprendió más, pero yo me divertí más. Bueno, y Borges decía muchas veces eso, que su vida era una vida muy aburridora. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Primero voy a empezar ofreciendo disculpas porque son las 6:05 de la tarde, así que arranqué 5 minutos tarde por razones netamente de animales de corto vuelo. Las gallinas, una se me montó a un palo y entonces tuve que bajarla y hay unos pollitos que todavía no han empezado como a aprender a vivir, entonces trataba de meterlos al gallinero. En fin, son dilemas muy pendejos pero importantes en el diario vivir, que hay que estar atentos. Gracias a todos por conectarse, bienvenidos a Venga.hablemos, aquí en este lugar donde se habla de los libros desde la pasión, de las historias, desde la transformación que produce en nuestras vidas, encontrarse con un libro y con las buenas letras. Estamos en Spotify también, en los libros de la vida o en Hablemos. También estamos en el canal de YouTube de Suso el Paspi, en la lista de reproducción los libros de la vida. La comadrona, ¿qué tal es la comadrona del libro? No lo he leído, no podría decir cómo es, me queda muy difícil, pues lo pondré en la lista a ver y voy a consultar. Hoy me siento muy feliz porque vamos a tener en este programa, pero antes de eso, empezaba con Beethoven, o Beethoven, como dicen algunos, pues yo digo Beethoven, porque el español se lee como se escribe, me enseñaron a mí con la novena sinfonía. La novena sinfonía dura más o menos 1 hora, yo la utilizo para trabajar, porque siempre trato de descansar, trabajar de hecho 1 hora, pararme, hacer como una pausa activa, entonces me sirve para concentrarme y también para saber que ahí tengo que parar. Así que siempre escuchen buena música, también eso hace que se eduque un poquito el oído. Entonces, vamos a empezar con el señor Pablo Montoya, profesor de la Universidad de Antioquia. Allá fue donde yo lo conocí, no recibí clase con él desafortunadamente, pero estuve a punto. Tengo varios libros de él, uno de ellos es Tríptico de la Infamia, que ganó el premio Rómulo Gallegos, es quizás su obra pues, más reconocida. Y el último, que es La Sombra de Orión, de la cual pues vamos a hablar un poquito más adelante, pero en general toda la charla va a estar basada en los libros de la vida del escritor Pablo Montoya. Saludo a toda la gente que nos ve desde todas partes del mundo, nos escriben desde Puerto Rico hasta Chigorodó. Estamos desde todo lado, desde Panamá, desde Nueva York, y vamos a hablar con Pablo Montoya. Pablo, ¿qué más pues? Muy bien, Dani, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Quedando muy bien a pesar del frío. ¿Y tú cómo andas? Bien, bien. Te quería contar que yo casi fui alumno tuyo en la universidad, un semestre que por paros y estas cosas tuve que ausentarme, pero ya estaba inscrito y todo. Fue una lástima, pero bueno, espero volver porque además mis compañeros de la universidad hablaban maravillas de vos como profesor. Y bueno, y después saber y leerte. Es como uno sentir, yo no sé, como para mí los escritores son como rock stars, estrellas, entonces era como, como sentirme, me siento como un poco así. Entonces, bienvenido. Mira, este espacio es para hablar aquí de libros de manera relajada y tranquila. Tu último libro, La Sombra de Orión, les cuento a todos, para mí es un libro necesario para entender a Medellín. Creo que junto con La Cuadra de Gilmer Mesa y con No Nacimos pa' Semilla, hace parte de unos, lo mismo que Rosario Tijeras, libros para entender a Medellín. Habla de la Comuna 13, hablas un poco de este libro, le ha ido muy bien.
A la gente le ha gustado mucho. Sí, Dani, yo he estado muy gratamente sorprendido por la manera en que el libro está siendo leído por los lectores. He recibido muchos comentarios muy positivos, ha habido columnas en los periódicos también muy positivas. Y bueno, el libro se está moviendo muy bien, creo que ha caído, creo que se ha publicado en un momento muy especial por el que está atravesando el país y yo creo que eso ha hecho pues que el libro tenga una mejor recepción, ¿no? En este momento, me parece a mí. Me alegra mucho saber que lo consideres como un libro necesario. Ha habido varios lectores que me han dicho también más o menos algo parecido, que es un libro que estaban esperando, necesario para poder un poco entender la ciudad y para poder superar estas grandes violencias por las que hemos atravesado como colectividad aquí en Medellín. Sí, además que nosotros en el imaginario de la gente le paran muchas bolas a los muertos, no tanto así a los desaparecidos. Pareciera que son la misma cosa, yo creo que no son la misma cosa. Para el duelo de una familia, para el alma propia de una persona que desaparece, por todo lo que le implica no estar sin saber que ya sí se fue o no, esa certeza de justicia y reparación. Este libro habla de toda la gente pues de toda la gente no, de muchas de las personas que han desaparecido en la Comuna 13, que además es un sector que tiene muy mala publicidad desde desconocimiento. Les cuento a la gente que nos ve internacionalmente que de pronto no sabe. Medellín está dividida en comunas. En comunas son como zonas dentro de la ciudad que reúnen barrios a su vez y entonces se tiene el estigma, por ejemplo, de esa persona es de una comuna. Cuando una persona incluso del Poblado, que es un barrio, digamos, de estrato alto de Medellín, dice, es que él vive en una comuna, cuando el mismo Poblado es una comuna en sí también. La historia es de un escritor y es una historia de amor también, así que lo tenemos para todos recomendado este libro, La sombra de Orión, para entender por qué pasa lo que pasa en la Comuna 13 y para sentir que solo estamos tratando de sobrevivir en cualquier parte de Medellín. Estamos, y de Colombia y de Latinoamérica, esto nos cobija a todos. Lo que hace la gente es bregando a ver cómo sobrevive y hay una ley como que atraviesa todo eso, es la ley del abandono del Estado. ¿Lo pudiste ver ahí, Pablo? El abandono del Estado se ve pues completo en el libro, es como que un libro se podría llamar así, el abandono del Estado, y se podría hablar de muchos libros de esa forma. Bueno, sí, Dani, cuando comencé como a plantearme la pregunta de cómo escribir esa última violencia en Medellín, particularmente la que comienza con la Operación Orión, que les recuerdo que esta fue una operación que se hizo en el 2002, una operación militar manejada por digamos, por los estamentos oficiales unidos con los paramilitares para expulsar las milicias guerrilleras del ELN, de las FARC y de los comandos armados del pueblo que estaban ahí metidos en la Comuna 13. Y entonces yo, mientras me preguntaba esto, evidentemente, digamos, visitar estos barrios populares de Medellín y sobre todo al leer la historia de cómo se conformaron, pues sí, la constante durante mucho tiempo ha sido la del abandono estatal, o sea, un desdén, una indiferencia, porque muchos de estos barrios fueron creados a partir de migraciones que venían del campo a la ciudad en la época de la violencia partidista, pero también fueron desplazamientos que hubo de los mismos sectores pobres de Medellín de un lado hacia la Comuna 13. Entonces son barrios creados, digamos, a partir de esas invasiones en medio de una continua indiferencia estatal, lo que propició, por supuesto, y eso lo cuento yo en la novela, lo que propició la creación de, digamos, cuando no hay una vigilancia estatal, cuando hay unos vacíos tan grandes en ese sentido, pues en los barrios proliferan las bandas criminales y eso fue lo que pasó particularmente en las comunas populares de Medellín. Comenzaron como bandas delincuenciales, después entró el narcotráfico, tú sabes que es uno Sí. de los elementos más complicados, de nuestra violencia urbana, el narcotráfico, porque el narcotráfico lo ha penetrado todo, o sea, el narcotráfico ha logrado mimetizarse en todas partes. Y luego vinieron las milicias, que también eran grupos, digamos, violentos, y luego para excusar a las milicias, entonces vienen los paramilitares, que también son grupos brutales y agresivos, a lo cual habría que agregar, no faltaba más, pues la presencia de
las fuerzas estatales de la policía y el ejército que también cometieron brutalidades. Entonces sí, lo que uno se da cuenta es que esa violencia que hemos padecido en esos sectores es en gran medida provocadas por esa ausencia estatal que tú mencionas. Y bueno, no solo se trata de todo lo que ocurre en la Comuna 13, además que hay un trabajo poético, sobre todo con el capítulo de los desaparecidos, que a mí me pareció tan bello y tan doloroso. Y hay una historia de amor, hay un personaje muy bonito que se llama Alma, que me gusta que tenga ese nombre. Yo no sé si ustedes los escritores piensan que esos nombres son simbólicos y tal, pero me parece que alguien que se llame Alma y que representa que es el contacto del escritor con la Comuna 13, pues es como el contacto directamente con su alma, diría uno. Y hay una historia de amor ahí. Yo voy a relatar, voy a leer aquí antes de empezar ahorita a hablar de los libros de tu vida, una de esas frases que venden y que me llama la atención porque tiene que ver con el amor. Comprendió lo que era un orgasmo adormecido y prolongado. Amparados en esas sinuosidades del arcano, supieron que lo más inolvidable del placer, ojo, lo más inolvidable del placer no es llegar a la cima arrebatada, sino dejarse llevar por su lento descenso. Eso me parece una berraquera, hermano. Sí. Entonces ahí lo tienen para que lo busquen, lo lean, lo compren. La sombra de Orión de Pablo Montoya, que tiene una gran investigación también. Me preguntaban ahí que si era ficción. Todo libro de literatura es ficción, pero hay una investigación de la realidad y hay una combinación muy interesante. Pablo, comencemos, hombre, con tus libros. Vos sos de Santander, criado en Medellín. Sí, nací en Barranca Bermeja, viví los primeros 3 años y medio en Barranca, pero soy de padres antioqueños. Mi padre era un médico, fue un médico de Copacabana y mi madre era de Yolombó. Pero desde muy pequeño nos venimos para Medellín y aquí hice mi escuela, mi bachillerato y luego me fui casi 20 años de Medellín. Estuve en Tunja, en Bogotá, en París. Y luego regresé a Medellín a trabajar en la Universidad de Antioquia y desde entonces vivo aquí en esta ciudad. Bueno, ahora estoy viviendo en las afueras, como tú, en el Retiro. Pero no dice que vive en Medellín. Sí, pero entonces, sí, para decirte que yo soy como un híbrido, digámoslo así, un híbrido entre santanderiano, boyacense, porque viví mucho tiempo en Boyacá, antioqueño, un poquito afrancesado, no faltaba más, pues porque viví como 11 años por allá en Francia. Entonces a veces me siento como de ninguna parte. Pero bueno, por supuesto, en la ciudad en que he vivido más tiempo ha sido en Medellín. Sí, claro, uno se siente en muchas partes. Y también debe ser así, eso le quita a uno un poquito de ese a veces nacionalismo y regionalismo que es tan nefasto para mi gusto. Yo respeto mucho los gustos de la gente, pero siento que el regionalismo y nacionalismo hacen mucho daño en todas partes. ¿Y de dónde empezó tu contacto con la literatura? Hablemos de esos primeros días. ¿Quién fue el que te dijo, leas esto, o leíste solo, o nunca leías y empezaste a leer cuándo? No, yo tengo una relación muy fuerte con las mujeres en lo que tiene que ver con la lectura, porque fueron las mujeres las que me enseñaron a leer. Una hermana mía llamada Marta, que me enseñó a leer, recuerdo en 1970 creo que fue, o 79, no recuerdo muy bien, y mi mamá sí fue la que me animó a leer, la que me mostró los primeros libros. Ejercía una censura, por supuesto, porque mi mamá era una mujer muy católica, muy devota, y entonces le preocupaba que ese muchachito fuera un poquito díscolo, lo cual evidentemente fui, porque yo siempre he dicho, desde entonces, de que era un niño, he sido un lector adúltero. O sea, que no le he guardado fidelidad a ningún libro, todos los leo, he sido un lector voraz. Entonces, pero mi mamá sí fue la persona especial, la persona que me dio los primeros libros, la que me decía que había que leer. Por supuesto, ella quería que yo leyera Vida de Santos, libros, digamos, marianos, toda esa literatura católica que a veces es muy interesante, pero a veces muy aburridora. Así comencé yo. Sí, eso tiene ciertas... Y hay un libro en especial, alguna historia, algún cuento que te hizo explotar la cabeza o decir, ¡ay, Dios! ¿Qué es esta vaina tan maravillosa? ¿Qué es esto tan espectacular? No, más bien, ¿qué es esa cosa tan espantosa? Imagínate que yo leí un libro cuando tenía como 9 años que se llama Edipo Rey, de Sófocles, que salió una colección que mi mamá me regalaba que se llama colección de Ariel Juvenil Ilustrada, que eran 100 mitos
que salían cada 8 días, y allí yo me acuerdo que estaba Edipo Rey. Y Edipo Rey, tú sabes, es una historia tremenda porque hay incesto, bueno, Edipo mata Sacada de ojos, de a todo. los ojos, se acuesta con la mamá, tiene hijos con la mamá, o sea que sus hijos son sus hermanos. Yo decía, ¿esto qué es? Dios mío, ¿qué es esta tragedia tan terrible? Fue un impacto muy tremendo, porque además la historia de Edipo Rey es maravillosa, o sea, es una historia que está muy bien escrita, es una historia, además esa historia, por ejemplo, de Edipo con la Esfinge, es una maravilla. Entonces yo leí ese libro, tenía 8 o 9 años, muy entusiasmado y al mismo tiempo muy asustado. Pero cómo no, pues además que esos son libros que necesitan como una explicación, vea, va a pasar esto, va a suceder esto. Y bueno, si venías de una familia muy católica que te ponía a leer libros católicos, con mayor razón te ibas a asustar. Pues Edipo, todo el mundo, pues la gente conoce la historia y todo el cuento, pero más allá de eso, podrían darse una pasadita a leer Edipo, o sea, leerlo y empezar a leer la obra como tal para que vean que la escritura, como decía Saramago, Saramago tenía una frase, y es que la escritura, en vez de evolucionar, con el perdón tuyo de todos los escritores, de Saramago decía, eso en vez de evolucionar va de para atrás, porque nadie se ha escrito mejor que lo que escribían los antiguos. Entonces, Seguro, yo estoy de acuerdo con esa cuestión. Los antiguos son los grandes maestros, sin duda alguna. y entonces, ahora sí, vamos a empezar con los 5, pues nosotros decimos aquí 5 libros. Yo sé que es un poco irrespetuoso y que para ustedes, pues, los escritores deben ser, hombre, 5 no, pero es que dejamos un montón por detrás y es que y vamos a olvidar muchos, pues no sé, voy a decir los 5 que tengo en este momento. Ponemos 5 por generar un formato como para este programa, ¿cierto? Uno siempre tiene como algunos libros que lo han marcado. Podríamos decir, uno de esos 5, ¿cuál sería el primero? Dani, voy a comenzar justamente por un libro que acabo de leer, de releer como por 6ª vez, que es un libro de literatura colombiana que a mí me parece extraordinario, que se llama María, de Jorge Isaacs. María es una novela que yo leí cuando era también un adolescente, ¿no? Luego la leí cuando era un poco más joven. Luego la leí cuando ya tenía en la cabeza la idea de que quería ser escritor. Luego la leí la 4ª vez porque me pidieron hace como 4 años un prólogo, o 3 años, un prólogo para una reedición de María, un prólogo escrito para jóvenes, donde yo debería decirle a los jóvenes por qué era importante leer María, de Jorge Isaacs. Y ahora la acabo de leer por 5ª vez porque quiero escribir un pequeño ensayo sobre este escritor. Y a mí María me parece una novela hermosísima, preciosa. Es una novela, por supuesto, que ha puesto a llorar a mucha gente, pero es una novela muy bien escrita, es una novela muy bien equilibrada, es una novela con unos pasajes hermosísimos, con un equilibrio y una perfección estilística envidiable. O sea, ahora la he leído, imagínate, yo tengo ya, voy a cumplir 58 años, o sea que ya soy un hombre que está, como se dice, declinando. No digas eso. O sea, se supone que soy una persona que soy un escritor que está como en su madurez literaria, ¿no? La madurez de los 50 años. Sí. Pero y en ese sentido me parece que María es una novela verdaderamente, es una de las grandes novelas colombianas, es una de las grandes novelas de América Latina, si no es la más grande de todo el siglo XIX. Entonces quería comenzar pues porque terminé de leerla ahorita antes de hablar contigo. No, yo tengo una relación ambigua, ambivalente, dicotómica con María, porque como a mí me la obligaron a leer en el colegio, entonces voy a tener que leerme el prólogo que vos hiciste para los jóvenes, porque me considero joven todavía, entonces a ver si sí me pega, porque le he dado, en la mitad la dejé, sé que está muy bien escrita, que está muy bien hecha, que es uno de los grandes clásicos, además que pues es una novela romántica. Cuando hablamos de novela romántica en literatura, hablamos de un periodo que se llama el romanticismo. No es que pues novelas románticas hoy en día hay, pero estamos hablando de novela romántica como periodo, y una de las características, por ejemplo, era que la descripción del paisaje tenía que ver con el estado de ánimo de las personas. Esa es una de las características
Y a mí me parecía, hace muchos años, pero entonces yo les digo, léanla y voy a tener que leer tu prólogo a ver, a ver si me motiva otra vez a leerla porque me la dañaron en el colegio, pero me parecía muy lenta, pero no por eso, pues es simplemente es la opinión mía que no tiene nada, es una chancla pegada de una cucaracha pegada de una chancla detrás de un basurero. Esa es mi opinión literaria. La opinión que aquí cuenta es la de de los que realmente saben, así que lean ustedes la María y cuando yo la lea voy a hacerle otro intento o hacerle otro lance ya con un sentido más crítico y ya en esta flor de la edad que ya voy a cumplir en 2 años cumplo 40 años y uno después de los 40 como dice mi tío, uno después de los 40 todo es embajada mijo, después de los 40 todo es embajada. Entonces vamos a ver. Y bueno, esa es la primera, es una novela colombiana. La he leído 6 veces. Vamos con la segunda de esos 5. Bueno, hay una novela que a mí me gusta mucho, voy a entrar ahora en el panorama universal, digámoslo así. Es una novela, lo que pasa es que yo la aprecio mucho porque fue con el primer libro que yo leí la respuesta, digámoslo así, a mi destino existencial. Leyendo ese libro que tenía 14 años, yo dije, yo quiero ser escritor. Yo quiero escribir como ese señor escribe acá. Esa novela es una novela de Hermann Hesse, el escritor alemán, que se llama Siddhartha. A mí Siddhartha, que es la historia del Buda, ¿no? Es la historia del Buda, Sí. contada por Hermann Hesse. Una historia, una novela que causó mucho impacto en el movimiento hippie, valga la pena decirlo. Y es una novela que yo leí y yo no sé, uno encuentra los autores, ¿no? Yo evidentemente hace mucho tiempo que no he vuelto a leer a Hermann Hesse. Lo último que leí de Hermann Hesse fue unos ensayos que él escribió sobre la paz en medio de, como él le tocó vivir la Primera Guerra Mundial y fue un pacifista, digamos, radical. Escribió unos ensayos preciosos, unas cartas sobre la paz. Y eso fue lo último que yo leí de Hermann Hesse hace como unos 4 años. Pero sus novelas que leí en la adolescencia, por Siddhartha, pasando por Demián, por El Lobo Estepario, por Narciso y Golmundo. Mira, yo creo que el primer escritor que yo leí casi toda su obra completa fue Hermann Hesse, pero todo eso lo disparó la lectura en mi adolescencia de Siddhartha. Entonces, ese es otro libro. Vea, hombre, todo lo que cojan, si usted ve un papel por ahí, un papel que dice Hermann Hesse, lea ese papel, que eso es bueno. Un papel tirado por ahí atrás de un closet, lea eso, que ese señor era muy bueno. Narciso y Golmundo es además que es una novela con unos toques filosóficos brillantes, con 2 posiciones de la vida, el que se queda y el que aventura, el erudito y el de la experiencia. Por ejemplo, El Lobo Estepario, que también pues ese es el más famoso, Hermann Hesse es un tipo muy ordenado, por eso era alemán. Y los que son docentes, para que ustedes pongan a leer a sus alumnos Bajo la Rueda, que también es un muy buen libro. Pablo, ¿vos no viste en estos clásicos, y bueno, en Hermann Hesse, sencillez con que él dice lo que dice tan profundo? Eso no cuesta mucho cuando uno es escritor. O sea, ese no es como el gran, ¿cómo digo yo esto que no parezca muy complicado para que no enturbiemos el agua, como decía Nietzsche? Porque Hermann Hesse arranca y eso uno dice, es como fácil, parece fácil que escribir esto. Sí, bueno, la sencillez es una de las cosas más complicadas de lograr en la literatura, sin duda alguna. La sencillez del estilo, por ejemplo, y la sencillez del contenido. Cuando esas dos formas o esa forma y contenido se unen en la sencillez, pues yo creo que ahí es cuando surge el clásico de la literatura. Y por eso, por ejemplo, a mí me parece que las grandes obras de la literatura universal deben ser, en principio, una mezcla de lo sencillo pero a la vez de lo que es profundo, ¿no? Y ese equilibrio es muy difícil lograrlo, pero hay escritores, por supuesto, que lo logran. Yo creo que Hermann Hesse es uno de ellos. Y mira que Hermann Hesse es un escritor, a pesar de esta, digamos, de esta ventaja que él tiene, es un escritor que siempre se ha asociado con la adolescencia, como si los adolescentes solamente fueran los lectores o como si fuera malo que fuese amado por los adolescentes. Y a mí me parece que antes eso es un gran mérito que un escritor sea querido por los jóvenes que se están buscando, que están desesperados muchas veces porque no encuentran como un camino y de pronto aparece un escritor y les da un revolcón, como es Hermann Hesse, pero al mismo tiempo les dice, esta es una posibilidad de camino,
porque Germán Geste no es de los que cree una senda, y eso se ve en Bajo la Rueda, se ve en Siddhartha, en Demián sobre todo, en el Lobo Estepario. Esa senda es completamente subjetiva, ¿no? O sea, depende de cada uno, y cada uno se la hace, y cada uno encuentra el camino. Pero creo que Germán Geste es un escritor que ayuda a encontrar el camino. Al menos a mí me ayudó a encontrar el camino de la literatura, y por eso le estoy eternamente agradecido a ese señor. A mí me pasó algo particular con Hermann Hesse, y es que cuando leí El Lobo Estepario, yo lo leí como a los 20 años, 18, 20 años, en una edición que sacó El Tiempo, que sacaba como grandes colecciones de los premios Nobel. Ahí aproveché y leí El Lobo Estepario, leí La Colmena y El Tambor de Hojalata de Günter Grass. Entonces yo leí El Lobo Estepario y me preocupé mucho porque yo decía, este señor es como muy viejo y yo soy como ese man. Entonces yo me preocupé, yo decía, es que tan joven y tan confundido como ese man, igualito. Se supone que eso es cuando uno ya está en edad, por allá, mucho más adulto de pensar en estas cosas de la vida. Ahora es para disfrutar. Entonces sí, me generó como un revolcón muy interesante ahí, me empezó a gustar mucho Hermann Hesse, y después me leí los otros. Y ojo, la juventud es un público muy exigente, lo mismo dicen de Cortázar. De Cortázar también dicen que es el escritor de los jóvenes y que ya uno pasa de una edad y ya no vuelve a leer a Cortázar porque es que es el escritor de los pelados. Pues yo le digo a los que dicen eso, pues haga que los libros los lean los pelados, es que eso es muy difícil. Claro. Eso es bien complejo. Todo lo que haga que los jóvenes lean, a mí me parece que tiene un gran mérito. Y bueno, yo creo que Hermann Hesse es un autor, eso es como de los clásicos de la vida. Doris Aguirre, no sé si tú la conociste en la universidad. Claro, por Doris supuesto. Aguirre es una mujer muy brillante, y en un curso de literatura europea, ella dijo, aquí no vamos a leer los clásicos porque es una responsabilidad de vida leer los clásicos. Entonces aquí vamos a leer esas otras cosas para que ustedes conozcan otros autores, porque leer los clásicos es como una responsabilidad de uno de la vida. Entonces eso lo pueden hacer afuera. Siempre me pareció muy pertinente. Ese es Hermann Hesse, uno de los clásicos. ¿Qué género es? Pues preguntan acá, Pablo. Género, pues es filosofía, novela, ahí hay de todo. Sí, bueno, Germán Hesse escribió novelas, cuentos, poemas, ensayos, pero es una obra que está muy llena de lo que tú dices, del conocimiento de la vida, por supuesto, porque Germán Hesse era un escritor que leía mucho a los filósofos, y todo eso está presente allí en esa obra de él. Eso es verdad. Bueno, ya llevamos dos, y hemos hablado de muchos otros libros. Aquí hay unos que nos ven, y entonces ellos hacen la compilación como de todos los libros. Creo que hoy les va a tocar un gran, duro trabajo porque hemos mencionado muchos, y eso es lo bueno de entrevistar, pues, personas como vos, escritores que ya han tenido recorrido, bagaje, respeto, y como yo lo digo, como rockstar para los que nos gusta la literatura. El tercero. Bueno, vamos a hacer una especie de ping-pong entre Colombia y la literatura universal. Voy a volver a Colombia. En Colombia, la otra novela que a mí me parece, el otro libro que me parece formidable es La Vorágine, de José Eustacio Rivera. ¿Por qué me parece tan importante La Vorágine? Porque me parece que es el libro literario que más refleja lo que somos los colombianos, o el drama de los colombianos frente al país que tenemos, ¿no? Somos un país, sabemos, un país hecho de muchas regiones, y La Vorágine, que es publicado en 1924, muestra un país que intenta ser, dirigido desde el centro, desde Bogotá, pero es un país que es como una colcha de retazos. Es un país donde está la selva olvidada completamente, están los llanos olvidados completamente, ¿sí? Y, están los diferentes personajes que pueblan este tremendo relato de Rivera, que son personajes todos marcados por la violencia. Entonces me parece que es una novela que nos dice mucho, sobre todo, por ejemplo, frente a este asunto de la violencia que nos ha marcado tanto como ciudadanos, como intelectuales, como personas comunes y corrientes. Somos un país que no ha parado de ser violento contra nosotros mismos. Y yo creo que La Vorágine lo plantea muy bien, desde la primera frase, ¿no? Jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Y entonces me parece que, por ejemplo, yo lo tenía muy presente cuando estaba escribiendo La Sombra de Orión,
que es un libro que trata sobre los desaparecidos, como tú dijiste, Dani, pero porque en La Vorágine hay un personaje que me parece espléndido, es uno de los grandes personajes de la literatura colombiana, que se llama Clemente Silva. Clemente Silva buscando a su hijo que está desaparecido. Y finalmente lo encuentra. La gran esperanza de La Vorágine es que ese desaparecido, esos huesos que está buscando Clemente Silva para darle un entierro, una ceremonia ritual fúnebre, esos huesos son encontrados. Por eso la Vorágine, en medio, digamos, del destino final de Arturo Cova y su familia y sus amigos que los devora la selva, La Vorágine en Clemente Silva tiene un rasgo esperanzador, tiene un rasgo, me parece a mí, en cierta medida luminoso, y es que Clemente Silva, que es un hombre bueno, Sí. pero que está en medio del mal, logra encontrar los huesos de sus hijos y darle su respectiva despedida. La Vorágine es un libro prodigiosamente escrito, ¿no? Es uno de los milagros de la literatura. ¿Sabes qué pienso yo, Dani? Que tanto María como La Vorágine fueron escritos por escritores enfermos de paludismo. O sea que el Anopheles, ¿sí?, el Plasmodium aquel, influyó para que Sí. la literatura colombiana lograra sus mejores cimas. El paludismo es importantísimo en la literatura colombiana. Ese es un trabajo para tesis, para un alumno que le llegue a un profesor. Profe, le tengo el paludismo y la literatura colombiana Porque y tú ese ahí lo sabes, o sea, tiene. porque tú sabes que María o sea, María la comenzó a su hijo Sí, Rizada cuando se enfermó de paludismo, ahí cerca de Buenaventura. Y Rivera escribió La Vorágine en medio de los ataques del paludismo y esos delirios que hay en la novela. O sea, yo no sé, es como un milagro, es como si lo irracional se uniera con lo racional de la escritura, por supuesto, y produjera esas dos grandes novelas de la literatura colombiana. vea, es un tema que toca mucha parte de la literatura nuestra y otra vez vuelve tristemente el abandono del Estado. Yo creo que nuestro país nos quedó grande en el sentido de que en este momento estoy leyendo una historia mínima de Colombia y llevamos ese mismo problema de si lo manejamos desde acá, desde el centro, o lo dejamos que lo manejen desde las provincias. Todavía tenemos eso. A mí me hierve la sangre cuando un periodista dice en un lugar apartado de Colombia, cuando se refiere a un municipio que queda lejos de Bogotá. Entonces ellos dicen, no sé, en Moñitos, un municipio apartado de Colombia. Yo digo, pero ¿apartado de dónde? Si Colombia va hasta Leticia, y Colombia va hasta Pasto, y Colombia va hasta La Guajira. En esos imaginarios nosotros hemos tenido gran abandono del Estado. Lo otro es, y que otra vez toca la vorágine ese tema, y es la reparación y la justicia. Para uno hacer el duelo, Colombia no ha podido hacer sus duelos porque Colombia no sabe dónde están sus muertos y no sabe reconocer sus muertos. Para mi juicio, el problema de este país es porque no ha podido hacer el duelo, es porque nosotros hay que hacerle duelo a algo, y cuando tú no encuentras como Clemente, los huesos de tu hijo, no puedes despedirte, y eso es muy importante. Es un país que tiene más de 10.000 desaparecidos, no solo en la última etapa del conflicto, sino de todo el conflicto, si vemos que llevamos 50 años. Entonces eso es clave, yo no lo había pensado así. Me haces hacer como esa reflexión acerca de eso, de la necesidad que tenemos nosotros de saber dónde están nuestros muertos y desaparecidos y saber qué les pasó. Por eso es tan importante verdad, justicia y reparación. Claro. Por lo menos que me digan dónde está. Sí, mira, Dani, el asunto de las fosas comunes que hay en Colombia, lo que pasa es que las fosas comunes las hemos entendido como si fueran cloacas. El río Magdalena, el río Cauca, la Escombrera y las diversas fosas comunes que hay en el país, que son muchas. Las hemos entendido como si fueran cloacas. Y no, son lugares de exhumación, son lugares que tenemos que exhumar de alguna manera u otra, una exhumación simbólica, ritual, porque es muy difícil encontrar los cuerpos, por ejemplo, en el río Magdalena, ¿sí? Vemos que flotan desde hace muchos años, pero sí declarar, no sé, hacer algo, un acto que nos permita entender como colectividad que frente a esos desaparecidos y esos muertos, es necesario hacer exhumaciones, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a ver si
si las élites de la extrema derecha colombiana lo dejan, ¿sí? Porque es que no quieren dejarlo, no quieren asumir ese compromiso y esa responsabilidad tan grande que tuvieron en el incremento de los desaparecidos y en el incremento de los falsos positivos, en el asunto de la violencia, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer, y yo creo que la literatura nos enseña eso, nos muestra eso, y por eso la literatura transforma a los lectores, porque les da conclusiones, les da instrumentos para interpretar su momento actual. Lo que tenemos que hacer es reconocer a esos culpables, señalarlos, ojalá condenarlos, así las condenas sean pírricas, ¿no? Pero sí, condenarlos y de pronto con esa certeza de que hemos hecho eso, quizás podamos dar un paso adelante como sociedad, ¿no? El ser humano para todo, para ser feliz, para soportar un duelo, para vivir, necesita el ritual. Por algo usted tiene que hacer un matrimonio y una fiesta para decir que estamos casados cuando es lo normal. La única relación con la vida que no necesita ritual es la amistad, porque esa se vive haciendo rituales cada que uno bebe con los amigos y conversa. Pero ese es importante, por lo menos yo no había pensado, un ritual en el Cauca, un ritual, algo, un momento. En Hidroituango estamos pasando por esa situación. Es un proyecto que ya pues debe salir adelante, ya lo que fue, ¿cierto? Pero ahí hay mucha tela por cortar. Claro, tienen que hacer su reparación los titanes de Hidroituango, ¿no? Los prometeos de Hidroituango. Tienen que hacer su reparación y reconocer sus hierros. Así es porque todo eso quedó literalmente tapado por agua. Y allá hubo muchas muertes, muchas desapariciones y en fin, eso vemos que desde La Vorágine, que fue escrita hace muchos años, nuestra historia se vive repitiendo. En algún momento tendrá que parar. Y ahora entonces vamos otra vez, me imagino, a Europa o vamos otra vez fuera de Colombia viajando con los libros, con el cuarto libro. Bueno, el cuarto libro es un escritor que yo aprecio mucho, que me ha enseñado mucho, sobre todo me ha enseñado como a abrir el imaginario de la literatura, ¿no? Tú dijiste ahora eso del regionalismo, el nacionalismo, que a veces cuando son muy exacerbados son cosas muy complicadas, ¿no? Son como anclas que no lo dejan a uno volar, que no lo dejan a uno ser libre en el sentido pues imaginativo de la palabra. Sí. Hay un escritor que nos ha enseñado en realidad a los escritores latinoamericanos del siglo XX y del XXI a considerarnos ciudadanos del mundo, ciudadanos ni siquiera, o sea, nuestra tradición, dice él, no es Argentina, donde era él, y me refiero a Borges, no es Argentina, ni la tradición nuestra es América Latina, es el mundo, es el cosmos, decía él. Nuestro compromiso es con el cosmos, finalmente. Entonces imagínate que él escribió un libro que me parece maravilloso, que es quizás el libro de cuentos que más me impresiona a mí por su vuelo imaginativo, por su manejo del lenguaje, por las historias que cuenta, que son como fantasías, ficciones, se llama el libro, Ficciones, que es un libro publicado en 1944 y que es quizás el gran libro de Borges, ¿no? Para muchos. Es un libro que por momentos puede resultar muy intelectual, puede resultar muy erudito, pero como Borges es un mago de la literatura, su lenguaje es, así como decías ahora, su idioma es sencillo, es completamente, o sea, es de una fluidez, pero sus contenidos son muchas veces de una gran profundidad. Hay unos cuentos magníficos. Recuerdo Funes el Memorioso, por ejemplo, la historia de este hombre que lo recuerda todo, ¿no? Que lo recuerda todo, que todo lo ve y todo lo recuerda. Que al otro día en la misma noche tiene que recuerda todo lo del día, entonces se repite otra vez el día porque lo recuerda exactamente como lo vivió. Porque es que él no recuerda de manera abstracta, él recuerda todo lo registra y los recuerdos tienen la misma duración de lo vivido. Entonces, es una especie de locura, ¿no? Y es un chico de 16 años, de 17 años, bueno, no sé cuántos años tiene. Borges, que es digamos, el que habla con Funes, siempre hablan a medianoche y como en una penumbra y no ve muy bien. Funes está paralítico porque ha tenido un accidente, se golpea la cabeza y después de ese accidente es como si él renaciera, porque ahí es cuando adquiere su capacidad impresionante de recordarlo y de memorizarlo todo.
Entonces, cuando Borges ya se despide de él, está amaneciendo, y en algún momento Borges dice, me parecía tan antiguo como las pirámides, y es un chico de 17 años. Un chico, es un campesino que de pronto ha tenido esa genialidad, y que es una genialidad de alguna manera inútil, ¿no? Porque bueno, ¿para qué recordarlo todo? Es una especie de... Sí, no El que sirve. padece Funes, el memorioso. Sí. Y además, ese libro, bueno, en general todo Borges, y le pasaba a Borges mucho de lo que pues te pasaba a vos también, que sos como de varias partes. Su abuela le enseñó a hablar inglés, entonces vivía viajando, tenía un padre también muy brillante en temas de escritura, un gran crítico y literario según Borges. Él decía, yo escribía a ver si a mi papá le gustaba o no mi padre le gustaba, y entonces me daba una vergüenza con él porque puede que no le gustara, y termina uno escribiendo para el padre. Claro. Recomendación para el que quiera entrar en Borges. Borges es muy fácil de leer, lo que pasa es que como es tan bueno, lo sacralizan mucho y espantan a la gente. Porque es fácil de leer porque la gente teme cuando va a leer, si es muy largo. Los de Borges son así, son chiquiticos. Son Cortitos. cuentos que de pronto el más largo es el Aleppo. De pronto, o este que es Orbis, Orbis Sí, y Tertius, el que inventa las ciudades. ¿Cómo es? Clon, Ucubar, Orbis y Orbis Tertius, Tertius. algo así. Exacto. John De Urban Orbis pronto es el Tertius. más largo, pero tiene cuentos de todo. Tiene cuentos que son para gente que quiere sentirse muy erudita, que es fantástico, o cuentos de una rapidez imaginativa, como hay uno, a mí el cuento favorito de Borges, hablando de la imaginación, se llama El Milagro Secreto. Ah, Ese es mi cuento favorito de magnífico. Borges, Ese es el gran... porque habla de la imaginación. Es de la imaginación, cuando tú dices ahora la imaginación, y los spoileo, léanlo, pero es un tipo que lo condenaron a muerte y tiene que terminar un libro. Entonces su último deseo es poderlo terminar en su mente. Eso es una maravilla. Léanse ese cuento, Carlota Fitzgerald también, pero él sí despierta todo lo que es el mundo del imaginario. Hay otro libro que se llama El libro de los seres imaginarios. Claro, Entonces, si usted quiere despertar el imaginario, realmente es a Borges. Si usted quiere, todos los caminos conducen a Borges, así sean por senderos que se bifurcan. claro, sí, no, Borges es indispensable leerlo, es un escritor que enseña demasiado, su poesía también es muy, muy, muy bella, su poesía, hay grandes poemas de Borges. A mí me gusta mucho, y ahora estoy dando en la Universidad de Antioquia un curso sobre Borges, y estoy volviendo a releer su obra, y me parece que soporta la relectura fácilmente, porque mira, a la edad en que yo estoy, ya de pronto cuando tengas más de 40 años, Dani, te vas a dar cuenta que hay autores que no soportan la relectura, que uno apreció mucho, que apreció mucho de pronto cuando tenía 20, 30 años, pero no sé, hay escritores, o yo no sé qué es lo que me pasa a mí, pero hay escritores que me Pero gustaron ¿con mucho. cuáles no soportar la relectura? A ver. No, 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 hablemos de cosas buenas. Hablemos de los libros buenos. No, hay muchos autores mira, por ejemplo, muchos escritores que yo admiré en mi juventud, y que he vuelto a intentar leer, no me engancho nuevamente. No sé qué pasará con Germán G si lo vuelvo a releer, ¿no? Porque lo leí hace mucho tiempo. Pero me pasa, por ejemplo, con Cortázar, hay cosas de Cortázar que ya no soporto, de Julio Cortázar. Por ejemplo, Rayuela me parece muy aburridora ahora. Carlos Fuentes, sobre todo el de las grandes novelas que yo leí o que leímos durante un momento muy entusiastas, porque era la época de las grandes experimentos con la Sí, sí, sí. literatura, de los Del boom grandes latinoamericano y monólogos. todo esto. No, a mí Fuentes me parece, sobre todo el novelista de las grandes novelas, me parece muy, muy difícil de terminar, ¿no? Los libros se me caen de las manos. Sin embargo, el Fuentes ensayista, el Fuentes cuentista, me gusta mucho. Y así, hay otros autores, pues, pero Borges vuelve a encantarme. Siempre, Vuelve siempre, a... Y siempre. creo que el secreto está en lo que tú has dicho,
en esa brevedad, en esa síntesis, en esa capacidad de nombrar directamente las cosas, en esa especie como de espontaneidad que él maneja cuando escribe, de su sabiduría, por supuesto, además de su manera de no tomarse en serio, ¿sí? Si yo esto, dice él Sí, en algún señor. momento, si yo escribí estos poemas y no lo escribió usted, querido lector, bueno, fue porque me correspondió a mí, porque el azar lo quiso así, pero no se preocupe que después de pronto usted los va a escribir mejor que yo. No, además que, miren, un escritor como Borges da para toda la vida por otra razón, y es que usted dice, bueno, voy a empezar con los cuentos, y entonces usted no se va a mamar de los cuentos, pero vamos a suponer que usted se cansó de todos los cuentos de Borges. Entonces usted puede decir, vamos a los prólogos. Ah, no, los prólogos de este señor son una cosa sublime, fantástica, hilarante. Y entonces se cansó de todos los prólogos y dice, no, vamos a la poesía. Y entonces usted lee el Gollum y entonces ya ahí ya su vida cambia. Es un grande, es para mí el mejor escritor latinoamericano y para mí, para un montón de gente. O sea, yo no estoy diciendo nada nuevo, esto es una perogrullada. Lean a Borges en cualquiera, el de tu lista, ficciones, exacto. Aquí yo los pongo para ahorita decirlos al final, pero en general la obra de Borges, de Jorge Luis Borges. Hay una historia con Facundo Cabral, decía Facundo Cabral, yo vivía en la misma casa de Borges, yo salí y volteé a la derecha y me fui para un bar, él salió y volteó a la izquierda y se fue para la biblioteca, él aprendió más, pero yo me divertí más. Bueno, y Borges decía muchas veces eso, que su vida era una vida muy aburridora, que su vida era una vida de, sí, que había pasado en una biblioteca, él añoraba siempre ser como una especie de guerrero, un hombre de acción, y se daba cuenta que no, que había sido un hombre cuyo mayor mérito que tuvo fue haber leído libros, y siempre se considera orgulloso también. Una pregunta que me surge, que me ha surgido con Borges, no sé si vos la has pensado. Nunca escribió nada, ni siquiera en sus páginas o en sus cuentos. Bueno, de pronto sí tiene como uno por ahí, que tenga que ver con el erotismo. No era un tipo que le escribía mucho al sexo, a las relaciones de las parejas. Cero. O sea, eso no lo vas a encontrar ahí. O sea, en Borges eso no está. Cuando eso está en tantas obras, en alguna tuviera que lo metido, pero él no lo mete por ningún lado. Yo creo que era como su vida. Tampoco le paraba muchas bolas a eso. Muy pudoroso con el sexo, Borges, ¿no? Sí, exacto. Sí. Bueno, no podemos meternos en su vida íntima, porque no... Íntima. No, estamos hablando de... Ustedes mujeres han dicho algunas cosas un poquito fuentes, mencionarlas aquí, ¿no? Qué pena con vos. Pero sí, tú tienes razón, es un escritor que no... Cuando habla del amor, es más bien como de la nostalgia de los momentos de amor. Un amor contemplativo, sí, muchas veces, un amor que... Sí, que es como una rememoración de algunas miradas, algunos encuentros, pero no, todo está muy velado, digamos, y la parte sexual, por supuesto, no aparece. Yo no la he encontrado. No, en realidad hay un cuento que se llama Emma Suns, que es como una especie de venganza que hace esta Emma, porque ha sido violada, pero más allá de eso, no se encuentran alusiones así fuertes al sexo en Borges. Yo creo que no. Que sí las hay en García Márquez, por ejemplo, o en Cortázar, no. Sí. O en Carpentier, por ejemplo, hay alusiones. La literatura caribeña está llena de sexo, ¿no? De ímpetu exacto, sexual. porque el latino es muy, muy orgánico, entonces por eso es el escritor más universal, porque no pareciera latino, pues, en ese sentido, Borges. Pero bueno, como dice Lelutier, nos quedaríamos aquí hablando de Borges toda la vida. Vamos con el quinto, porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, el quinto libro se lo voy a dedicar a una escritora que yo aprecio mucho. Es una escritora belga, pero que escribió pues por lengua francesa, que es Marguerite Yourcenar. Es una escritora que yo he leído durante muchos periodos de mi vida, que me parece que algunos de sus libros también resisten la relectura. Yo, por ejemplo, el libro que quiero mencionar de ella es uno de los grandes libros escritos en el siglo XX, que se llama Memorias de Adriano.
Memorias de Adriano es la vida de un emperador llamado Adriano, un hombre culto romano, un emperador romano, un hombre culto, guerrero igualmente, como todo buen emperador. Y las Memorias de Adriano es como el mismo emperador está a puertas de su muerte y hace un recorrido por su vida, ¿sí? Pero lo interesante del libro de Margaret Yourcenar es como la manera en que ella reconstruye todo un pasado, no solamente la vida de un hombre, de un emperador, sino la vida de un imperio. Por supuesto que esa reconstrucción no es una reconstrucción arqueológica. Yourcenar no es una historiadora, aunque ella investigó demasiado, ¿no? Y leyó demasiado, y se compenetró profundamente con este personaje. Quedan estatuas, quedan referencias y algunas pocas líneas que él escribió y que se pudieron recuperar. Un discurso que hizo a unos militares, de pronto unas líneas de un poema que escribió. Y a partir de eso, Yourcenar hace una reconstrucción literaria verdaderamente poética, pasajes, digamos, muy luminosos. Entonces, ese es el quinto libro que yo quisiera recomendar y que yo he leído también varias veces. De hecho, lo he vuelto a releer, pero así no hice el ejercicio que hice con María. Adriano fue uno de los emperadores que les dicen emperadores buenos, uno de los buenos. Su ascendencia era española, junto con Marco Antonio, creo que era español. En la historia fue el que hizo el muro de Adriano, pues, y era un hombre muy leído, quería ser arquitecto, lo dice en el libro, él trabajaba mucho el tema de la arquitectura, en Memorias de Adriano. Lo pueden encontrar, un libro barato, por si no tienen mucho dinero, en la versión del Tiempo. El Tiempo también sacó una colección y es una tapita azul. Ahí está, Memorias de Adriano, y es una muy buena letra de Margaret Yourcenar, que leía como una enferma desde los 7 años, prefería leer que salir a jugar, y creo que la obligaban los papás a que leyera y leyera y leyera y leyera. Yo digo, bueno, tampoco tan exagerado, pero sí creo que a ella la cogieron y que tiene que leer de todo. A los 10 años ya se había leído en Las Mil y Una Noches, básicamente. Pero es una de las grandes. Es una escritora, Dani, muy parecida a Borges en ese sentido, que son niños lectores, comenzaban a leer a los 10, 12 años, tenían un cúmulo de lecturas verdaderamente impresionantes. De hecho, ellos se encontraron los dos, Borges y Yourcenar se encontraron cuando tenían casi el uno 85 años y la otra 84. Y es un encuentro muy bello que tuvieron, y uno puede encontrar muchas similitudes entre estos escritores, el interés por el pasado, por la historia, la necesidad como de reencarnarse en diferentes personajes que tiene cada uno de esos autores. O sea que me parece muy, muy... Mira, quiero contar una cosa a propósito de la escritura de Memorias de Adriano, Dani. Sí. El libro es escrito después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Occidente, digamos, había demostrado su gran precariedad y la ausencia de grandes líderes mundiales, porque esos líderes mundiales eran Delano Roosevelt, bueno, unos personajes muy de dudosa procedencia y de dudoso actuar. Esos eran los grandes líderes del momento. Entonces ella se ampara en Adriano, porque Adriano, como tú dijiste, cuando dijiste que era uno de los emperadores buenos, lo que sí se sabe es que durante el periodo de Adriano, en que él fue emperador, Roma no hizo casi guerras, ¿sí? Y entonces creo que Yourcenar escribió esa novela como para mostrar de alguna manera en qué residía el buen político, el ser un buen político, que es mantener la paz y no propiciar la guerra. Sí, yo no sé si esto se ha dicho, yo tengo un ensayo que hice para mí, que yo no publico nada, porque yo no soy escritor, pero hice un escrito que a mí, solamente, pues a mí me parece que la democracia es una farsa por lo siguiente, porque el problema no es el sistema, sino quien lo lidera, porque la historia ha demostrado que no es que ser rey sea malo, es cómo ejerces ser rey. Un tipo como Alfonso X el Sabio era un tipo brillante y era un rey. También hemos tenido reyes horribles, pero lo mismo los emperadores. Un tipo como Claudio
Marco Antonio, Adriano, Augusto, no fueron malos emperadores. Y así hay un montón de ejemplos de reyes, que entonces que el problema no es, a mi juicio, el problema no es que el sistema, y pensemos en un sistema democrático, es a quién ponen en el poder. Ese es el problema. El problema no es cómo se elige el que se pone, sino a quién ponen allá. En mi humilde opinión, de más que estoy equivocado, muy posiblemente que estoy equivocado, porque la mayoría de la gente piensa que la democracia es lo máximo y que ir a votar por alguien es un espectáculo y el resto que no votó, y ya que con solo votar ya estamos súper bien, ya, y hay que defender la democracia. Eso es un pensamiento muy personal. Muy tremendo eso, Dani, porque inclusive con esta pandemia sí ha visibilizado algo, es los malos líderes políticos que tenemos en el mundo. O sea, muy poquitas personas, muy poquitos presidentes pasaron el examen de la pandemia. En América Latina creo que casi todos lo perdieron, menos quizás el presidente de Costa Rica y el de Uruguay. Los demás... Costa Rica es un éxito, hay que aprenderle tanto a Costa Rica, hombre. Bueno, y también hay que recordar que ahí entramos en asuntos muy complejos, Dani, que no vamos a abordar ahora, pero no olvidemos a Cuba, que Cuba también manejó muy bien la pandemia, porque tiene un sistema de salud estatal muy fuerte, a pesar de que allí hay una dictadura, no faltaba más, pero demostraron esos países, digamos que tienen una orientación socialista, países fueron los que mejor manejaron la pandemia. ¿Por qué? Porque la salud depende del Estado. Entonces el Estado logró controlar todo eso, mientras que los países neoliberales, en lo que tiene que ver con la política sanitaria, fueron desastrosos completamente. Miremos Estados Unidos, por ejemplo, que es el país más desastroso en manejar la pandemia. Pero bueno, el punto es a quién montan allá, sí. No es el proceso. Y yo creo que el libro de Yourcenar apunta justamente a mostrar un emperador, un hombre que claro, tiene decisiones fuertes, que es un guerrero, no faltaba más, pero que tiene en su cabeza la idea de construir un mundo en paz. Claro, ese mundo romano era un mundo que estaba basado en la esclavitud, no faltaba más, que tenía un modus operandi muy particular, pero lo que interesa en Yourcenar es entender cuál es la idea que le transmite esta escritora, esta mujer, a este emperador que ella recrea, y lo recrea de una manera, me parece a mí, memorable. Yo también pienso lo mismo, y eso que yo le tuve que dar 2 oportunidades al libro. En la primera lo dejé en la mitad y en la segunda sí lo terminé del totazo, entonces ya lleva 2 relecturas, digamos. Muy bien. Los libros de Pablo Montoya, María de Jorge Isaac, Siddhartha de Germán Gess, La Vorágine, José Rivera, Ficciones de Jorge Luis Borges y Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Profe, yo le digo profe, muchas gracias por estar acá. Espero que el libro y todos tus libros se sigan vendiendo. Seguiré después con Roma, que también lo tengo aquí. Roma, que bueno, es cortico. Es cortico. Que además es muy bello. Y les digo, es muy fácil de leer si usted, por ejemplo, va de salida o lo va a leer afuera, que tiene temas cortos, porque los capítulos son de 1-2 páginas. Claro. Estos libros permiten que usted lo pueda leer en el metro, que pare y tal. Hay otros libros que son de capítulos más largos, que usted tiene que quedarse mucho más concentrado. Son como tipsitos que yo le doy a la gente, que a veces dice que es bueno, pues, como eso, para poder leer más fácil. Pablo, muchas gracias, qué bueno hablar con vos. No, Dani, gracias a ti por tu interés, por tu hospitalidad. Muy rico hablar de literatura contigo, y bueno, gracias a los oyentes, a los seguidores de tu programa, y bueno, una buena noche para todos. Buenas noches, y que baje un poquito el frío, porque está haciendo mucho frío. Y allá, si aquí está haciendo frío, en tu casa debe estar haciendo más frío todavía. Está helado este clima aquí. Hoy ha estado muy friolento, pero bueno, vamos a ver si mañana mejora el clima. Una pregunta ya para finalizar. ¿Estás pensando ya en otro libro? Claro, por supuesto, pero no lo puedo decir todavía, porque apenas lo estoy pensando. Bueno, pero sí, listo. estoy esperando a que pase este vendaval de la sombra de Orión, para ya empezar a aprender motores y comenzar con el otro libro que viene en camino. No, esto va a ser uno de los libros más vendidos, yo te lo aseguro. Ya lo es, ya es un éxito, ya lleva más de 4.000 copias vendidas. Así que
Chao. Bueno. Chao, Pablo, gracias. Dani, cuídate mucho, gracias a ustedes. Bueno, a todos, muchas gracias por estar acá conectados con nosotros. Pablo Montoya, escritor colombiano, los invitamos a que lo lean. Su último libro, La sombra de Orión, o Tríptico de la Infamia, o cualquiera de los libros de Pablo Montoya. También hay cuentos, él ha sido pues, premiado, becado, tiene todo un palmarés. Estamos en Spotify con los libros de la vida y también estamos en Venga Hablemos, venga.hablemos en Instagram, nos pueden seguir ahí. Todos los miércoles a las 6 de la tarde vamos a estar. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y cuéntanos de qué quieres que hablemos. Y venga, hablemos.